Vamos a orar juntos, en voz alta. Dios mío, te doy gracias por tu bendita palabra. Yo creo con todo mi corazón lo que dice mi Biblia, porque ha salido de tu boca y tú nunca mientes. Dios mío, dispongo mi corazón, mi mente y mi cuerpo para recibir con alegría tu palabra. Señor, oro para que mi corazón sea terreno fértil donde caiga la semilla y dé fruto abundante. Gracias, Dios mío, oro en tu precioso nombre y decimos todos amén. El título de este mensaje es casi obviamente entrada del Señor Jesús a Jerusalén. Vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 19. En el capítulo 19. Debemos decir que ya el Señor Jesús había entrado muchas veces a Jerusalén. ¿Cuántos son conscientes de esto? Muchas veces Él había estado en la ciudad de Jerusalén. La primera vez que entró fue cuando tenía 8 años y su madre y su padre adoptivo lo llevaron para ser presentado en el templo. Luego los evangelios registran que cuando tenía 12 años se perdió en Jerusalén, según sus padres se había perdido. Pero él estaba ¿dónde? En el templo. ¿Qué hacía? Ocupándose de los negocios de su padre. Dice así el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, versículo 18 en adelante. Dicho esto, iba subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betjafé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Las piedras clamarían. Hemos leído Lucas 19, 28 en adelante. Bien, algo cambió este día. Con la entrada del más grande vencedor de toda la historia de la humanidad, porque él vencería a la muerte en pocos días. Una entrada de rey victorioso. A nosotros, cristianos del siglo XXI, no nos dice mucho ese recibimiento. Todo lo
lo que nos dice es los recuerdos que tenemos de niños, de las películas que hemos visto, vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero no nos dice mucho más. Tenemos que detenernos y entender que este fue un recibimiento de rey victorioso. A los reyes que iban a la guerra, a los emperadores que iban a la guerra y conquistaban territorios para su reino, cuando regresaban a su ciudad, eran recibidos con un recibimiento como el que hemos leído. La gente tomaba ramas de palmera en las manos y los recibían aclamándoles. Pero Jesús no venía de la guerra, tampoco tenía una corona de rey, ni un cetro de rey, ni ropas de rey, ni reino humano, como para que lo aclamaran de esa forma. ¿Por qué lo aclamaron? ¿Por qué hicieron este recibimiento? Lo acabamos de leer. Dice que la multitud comenzó a alabar a Dios a grandes voces. ¿Por qué? Lo acabamos de leer, ojo, por las grandes maravillas que habían visto. No hacía mucho tiempo que Jesús había resucitado a Lázaro. Y habían visto a Jesús que sanaba a los ciegos. Habían visto ciegos que empezaban a ver, mudos que empezaban a hablar, leprosos que sanaban, gente inválida que se levantaba y empezaba a caminar, a correr, a saltar. Habían visto grandes milagros. Y nos dice el Evangelio que por eso aclamaban a Jesús, como si fuera un rey que venía de la guerra, un gran conquistador. Una aclamación apoteósica. Todos le alabaron, todos gritaban y decían, ¡Hosana, Hosana al rey! Al rey. Era cosa grave aclamar a alguien como rey cuando se estaba bajo el dominio de Roma. César era el emperador y solamente a él y a nadie más se le aclamaba de esa forma en su imperio. Pero acá tenemos una aclamación de rey en la ciudad de Jerusalén. Todo el territorio de Israel había sido conquistado por el imperio romano. Entonces, fue una tremenda aclamación por los milagros que Jesús había hecho y reconocían que Dios lo había enviado. Porque como decían, Hosana, como decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Señor Dios de Israel. Entonces, a partir de ese momento, a partir de ese día, vemos un cambio drástico, un giro en el ministerio del Señor Jesús. Hasta entonces, cuando Él sanaba a alguien o hacía milagros, decía, no se lo cuentes a nadie. Decía así, con algunas excepciones, sobre todo cuando estaba cerca a Jerusalén, no se lo cuentes a nadie. Pero ¿qué hacían los que habían recibido el milagro? Iban y lo contaban a todo el mundo. ¿Por qué hacía eso el Señor Jesús? Porque todavía no era el tiempo. Todavía no era el tiempo. Y no quería agitar esa rabia que le tenían los fariseos y los sacerdotes. Tenía que ser en el tiempo del Señor. Pero aquí está el Señor Jesús entrando a Jerusalén y decide no entrar como lo había hecho otras veces, sino entrar en una forma pública. Y permitió
que aclamaran a Dios, que alabaran a Dios a viva voz sin callarlos. ¿Por qué? ¿Por qué este giro? ¿Por qué este cambio tan drástico? Por la sencilla razón que faltaban ya pocos días para que a él lo llevaran a la cruz a morir allí. Él lo sabía, pero ni los sacerdotes, ni los fariseos, ni los discípulos, ni la gente que estaba allí lo sabía. Ellos habían tomado palmas, ramas de palmeras, y lo aclamaban y tendían sus mantos en el suelo como hacían con los reyes. Pero ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Se cumplía la profecía. He aquí que tu rey vendrá, Jerusalén, tu rey vendrá, humilde, montado en un burrito. Se cumplía la profecía. ¿Qué pasaba además en estos días? Estos días entre que el Señor Jesús entra a Jerusalén hasta que muere en la cruz del Calvario, son días muy importantes, mis hermanos, y por eso les pido su atención. Como son días muy importantes los que vivimos hoy, muy importantes. ¿Por qué? Porque aunque ellos no entendían, nosotros sí entendemos, entonces la responsabilidad es mayor. ¿Por qué hoy día entendemos? Porque lo leemos hacia atrás y también porque tenemos el Espíritu Santo. Las reacciones de las personas en esos días son dignas de que les prestemos atención. Yo les invito en estos días a leer los evangelios y presten atención a la reacción de las diferentes personas. Y seremos más conscientes de nuestras reacciones en este tiempo y también entenderemos las reacciones de muchas personas en estos tiempos. Este mensaje es muy importante porque necesitamos entender lo que estamos viviendo. Cuando el Señor Jesús entró, los discípulos estaban felices. Entraron con Él los 12 discípulos, ¿o no? Incluyo a Judas. Judas iba con Él. Y estaban felices porque sentían que Jesús sería rey. Ya tiempo antes, 2 discípulos se le acercaron para pedirle: concédenos, su mamita se acercó a decirle: conceden que mi hijo se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Ya los veían como ministros de Estado. Eso creían ellos. Juzgaban de acuerdo a la carne, pero no de acuerdo al espíritu. Ellos sabían que algo iba a pasar, pero no sabían qué. Entonces, ven ese recibimiento y ya ellos veían al rey de Israel, el rey prometido de Israel. Aún después de la resurrección le preguntan: Jesús, ¿cuándo restaurarás Israel? Porque ellos vivían pensando en lo terrenal y no podían ver lo que realmente estaba ocurriendo. En esos días, por ejemplo, Judas traicionó a Jesús. ¿Es así o no? Claro. Entra en un día como hoy a Jerusalén y a los poquitos días nomás Judas lo traiciona. ¿Y los demás discípulos qué hicieron? Lo abandonaron. Huyeron, lo abandonaron, Pedro lo negó. Días muy importantes y que se asemejan a los días que vivimos hoy. ¿Por qué? Porque vivimos esperando el regreso del Señor Jesús y vemos las señales.
Pero muchas veces tratamos de vivir como que nada pasa. Iglesia, hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que fueron cristianos y han apostatado de la fe? Levanten la mano. No podemos tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos, queridos hermanos, de repente tropiezan y se alejan del Señor? Hay quienes creen que son cristianos y dicen, no, yo no congrego. Perdón, un cristiano es un discípulo de Jesucristo y obedece al Señor, ¿o no? Muchos han apostatado de la fe y ni siquiera se dan cuenta. Están ciegos. Ciegos. Di conmigo, líbrame, Dios mío, líbrame, Señor. Dios nos libre de juzgar y de señalar y decir, yo jamás. ¿Eso no es lo que dijo Pedro? Señor, de repente todos te van a traicionar, pero yo no. ¿Y qué le pasó? Lo hizo peor que los demás. En esos días ocurrió traición, ocurrió abandono, lo dejaron. Y estos días son similares. Hay quienes están dejando al Señor. Hay quienes están apostatando de la fe. Nuestras oraciones de misericordia por ellos. Pero no nos vamos a engañar y decir no pasa nada. Por supuesto que pasa. Yo tengo más de 30 años de cristiana y yo les puedo decir que está ocurriendo lo que yo nunca antes vi. Antes uno se hacía cristiano y entendía que era para siempre, para toda la vida. Para toda la vida, para siempre, hasta el final. Pero ahora no es así. 1 año, 5 años, 10 años y ya no. ¿Qué ha cambiado? Los días, los tiempos han cambiado. Así como esos días de los que estoy hablando, Judas no lo entregó antes. Tuvo 3 años para traicionarlo. ¿Lo traicionó antes? No, fue en esos días. Pedro tuvo mucho tiempo para negarlo y para irse. No lo hizo antes, lo hizo en esos días. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empieza a haber, cambia la atmósfera espiritual, la realidad espiritual cambia y las cosas son diferentes. Años atrás yo les decía, vienen años en que ser cristiano va a requerir de nosotros un mayor esfuerzo. Y lo puse de esta manera, es como si estuviéramos remando. ¿Cuántos de ustedes saben remar? ¿Tan poquitos, tan poquitos? Bueno, los invito, vayan, busquen un bote, no sé qué hacen. Pero traten de remar para entender, cuando uno rema, tiene que hacer un esfuerzo. Sea en bote así, o sea en kayak así, o sea en canoa así, representa un esfuerzo físico. Ahora, si es que estamos remando río abajo, ¿cuánto esfuerzo tendremos que hacer? Casi nada, fácil. Si queremos vamos comiendo un sándwich, tomando una gaseosita. Cuando vamos en el río que está recto, aunque muy difícil, pero bueno, un poco más de esfuerzo. Pero ¿qué tal si remamos cuesta arriba? Contra la corriente. Entonces yo les decía, la corriente se va a hacer cada vez más fuerte. Y cada vez vamos a tener que remar haciendo mucho más esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de anticristo. No que lo tengas tú, no que lo tenga yo, pero un espíritu de anticristo, la Biblia lo dice, que ¿qué hace? ¿Qué hace este espíritu? Va contra Cristo. Entonces queremos orar,
No ores, ¿para qué? ¿Estás cansado? Vamos a leer la Biblia. No, están dando tal programa. ¿A cuántos les ha pasado? Levanten la mano. Antes no pasaba en la medida que pasa ahora. No sucedía así. La pasábamos más relajados, qué lindo, voy a la iglesia, voy a la iglesia. Ahora voy a la iglesia. ¿A cuántos les ha costado hoy día venir? Sí, tuvieron que luchar para venir, levanten la mano. Vienen días en que todos tendremos que levantar la mano. ¿Por qué? Porque hay más tentación, porque hay más distracción. Y por eso es que necesitamos velar, estar atentos. En esos días el Señor Jesús, después de la última cena, llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, al jardín de Getsemaní. ¿Y qué les dijo a los tres? Pedro, Juan y Santiago. ¿Qué les dijo? Velad. ¿Y qué hicieron ellos? Se durmieron una y otra vez. Entre esos días, entre la entrada a Jerusalén ¿y qué? Y su muerte en la cruz. Entonces estos son días que nos acercamos a su regreso. Siempre pienso, falta un día menos para que vuelva mi Señor. Falta un día menos. Porque que va a volver, va a volver. De que va a volver, va a volver. ¿Cuántos lo creen? Sí. Entonces, son días en los que podría preparar muchos otros sermones o mensajes en cuanto a esos días, porque vale la pena detenerse y estudiarlos, ¿no les parece? Necesitamos detenernos y analizarlos. Dios mío, háblame. Espíritu Santo, revélame esto. Días entre la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén y su muerte, y los días que vivimos nosotros hasta que Él vuelva. Se están haciendo fuertes. Pedro jamás imaginó que iba a negar al Señor Jesús. Jamás, nunca. Él dijo, nunca lo haría, Señor. Todos ellos te pueden abandonar, yo no, estaba seguro. ¿Y qué le pasó? Lo abandonó y lo traicionó. Las dos cosas. ¿Qué le sucede a las personas que apostatan de la fe? Que se alejan del Señor Jesús. Ellos jamás hubieran pensado que una cosa así les iba a suceder. Nunca. Si les hubiésemos preguntado, dime, ¿tú crees que algún día vas a apostatar de la fe? Jamás. No, si yo amo a mi Señor, jamás. ¿Qué les pasó? No se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Y a veces están hundiéndose y no se dan cuenta. Hablo espiritualmente. Y creen que están bien. Pero una persona que no congrega, no tiene pastor. ¿Quién está bailando por su alma? Nadie. Nadie. No tiene pastor, no tiene maestros, no diezma nunca, no ofrenda al Señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es iglesia. La iglesia no es un cuerpo que se mantiene juntos, unidos, compacto. Somos un cuerpo. Y el Señor Jesús dijo que Él vuelve por su iglesia. Entonces, ¿cómo son iglesia? Con tristeza lo digo, porque muchos muy amados están en esa condición. Oremos por misericordia en sus vidas, pero aprendamos. Nadie dice, voy a abandonar al Señor Jesús. De repente ya le dieron la espalda. Porque un día hay que flojera, otro día ay estoy cansado, otro día, y así poquito a poquito apostatan de la fe. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Alababan a Dios por los milagros del Señor Jesús.
¿Alabamos al Señor? Claro, yo sé que aquí todos alabamos al Señor, pero el lunes, el martes, el miércoles, amén, sí. Sí, se abre nuestra boca, cantamos al Señor, o prendemos el televisor apenas nos despertamos. Miren lo que sucede. Cuando prendes el televisor en la mañana, ¿qué sucede? Toda tu atención se va a las noticias. ¿Escuchaste esto, lo otro? Ya eso llena tu mente y llena aún tu corazón. Hay que aprender a decirle televisor, te callas, voy a alabar a mi Señor. Aquí hay muchos que tienen que tomar la decisión. No se vuelve a encender el televisor en la mañana. En la mañana vamos a alabar a nuestro Dios. ¿Cuántos están tomando esa decisión? Está bien, llega ahora a tu casa y le dices, televisor, de ahora en adelante tú te callas la boca. Yo voy a alabar a mi Dios. Yo jamás lo prendo. A no ser que intencionalmente me interese ver algo. Pero si no, nunca está encendido el televisor, nunca lo he tenido así en la casa. Solamente si es que quiero ver algo, si no, no lo prendo. Porque, ¿qué estoy haciendo todo el tiempo? Mi mente y mi corazón es para mi Señor. Sea que estoy orando, o sea, aunque esté cocinando, o esté lavando, o esté en todo lugar podemos alabar al Señor, ¿o no? Claro, y el televisor distrae, incluso la radio me distrae. No quiero pensar en eso, yo quiero concentrarme en mi Señor. Ahora, si quiero enterarme de noticias, entonces sea que las lea, o sea que las escuche o las vea en el televisor, bueno, hay un rato para hacer eso, pero todo el día escuchando eso. Dios mío, las noticias, ¿no te aplastan? Ay, cada día estamos peor y peor y peor. ¿A cuántos les pasa así? Entonces, callen las noticias, ¿o no? Y si hay algo, entonces, ya, lo escuché, entonces oro por eso, pero se acabó, no voy a cargar con las noticias aplastándome todo el día. ¿Qué dices, iglesia? Amén, ¿sí? ¿Cuántos televisores se van a callar? Aleluya, gloria a Dios. Personas que han viajado a Corea del Sur cuentan que cuando uno se despierta en la madrugada en Corea es asombroso, porque las luces están encendidas y se escucha un murmullo en toda la ciudad. Salen a las calles y se escucha un murmullo. ¿Qué es? Luces encendidas, gente orando y orando y leyendo sus Biblias. Eso es un cristiano. Eso es un cristiano. ¿Qué dice la iglesia? Amén. ¿Queremos eso? ¿Alguien quiere hacer eso? ¿Alguien quiere? Temprano yo te buscaré, de madrugada, oh Dios, yo te buscaré. ¿Cuántos quieren eso? ¿De verdad lo quieren apasionadamente? Pídanle fortaleza al Señor. Porque cuando uno lo quiere, más sueño da. ¿Les ha pasado? Les digo que estamos en días así. El Señor les dijo, velen. ¿Y qué hicieron Pedro, Juan y Santiago? Durmiendo. Nosotros decimos, sí, Señor, yo de madrugada te voy a buscar. Y después, tentación. Por eso tenemos que ser más fuertes. Bien, estaban entonces los discípulos, pero también en ese momento que aclamaban al Señor Jesús había alguien más. Versículo 39. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué querían que reprendiera a sus discípulos? Ahí estaban los fariseos y los sacerdotes
mirando de lejos. ¿Ellos habían corrido por una palma? No, pero miren, esas palmas no eran un souvenir, ¿ah? No eran un recuerdito, un pedacito así, recuerdito. No, 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 no. La cosa iba en serio. ¿Han visto de qué tamaño son las hojas de palma? Son enormes y entonces las hacían así como me encanta a mí hacer con las banderas, aclamando al Señor, al Rey victorioso. Eso hacían, no era un souvenir. Y para ir y ponerlo por allí, no. Aclamaban y ya dejaban las palmas y se iban a su casa o lo seguían a Jerusalén. Pero no lo aclamaban, ni los sacerdotes ni los fariseos tenían palmas en la mano, ni tampoco alababan al Señor. Estaban enojados, estaban molestos, porque estaban envidiosos. Ellos querían que la multitud los siga a ellos nada más y que los quisieran a ellos no más. Eran también muy soberbios, porque ellos eran los que conocían las Escrituras. Entonces se creían más que los demás. Y miraban y estaban envidiosos del Señor. Aparte les parecía que blasfemaban. Aún al Señor Jesús le decían, ha blasfemado, que hablaban contra Dios. Pero el Señor Jesús aceptó la alabanza de los humildes. Noten ustedes aquí, los soberbios, los humildes, y el Señor Jesús no los calló. Más bien, ¿qué les dijo? Os digo que si estos callaran, ¿qué pasaría? Las piedras clamarían. ¿Han escuchado alguno de ustedes a una piedra hablar? Vas caminando por un camino y de repente escuchas, ¡ay! Y dices, ¿qué? Y la piedra te dice, ¡me pisaste! ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Hablan las piedras? Pero entonces, ¿de qué está hablando el Señor Jesús? ¿Cómo puede hablar una piedra? ¿Me acompañan a ver? ¿Sí? Las piedras son creación de Dios, ¿o no? Y para Dios nada es imposible. En el Antiguo Testamento encontramos muchas piedras, pero vamos a un solo ejemplo. Cuando Israel ya iba a pasar con Josué a la tierra prometida, se encontraron con un obstáculo. ¿Cuál fue? El río Jordán. Entonces Dios obró un milagro. Se detuvieron las aguas para dejar pasar a Israel en tierra seca. ¿Fue así? Claro. Entonces, ¿qué dijo Josué? Josué dijo que los príncipes de Israel, uno de cada tribu, tomara una piedra. ¿Y qué hicieran? Y la llevaran hasta el centro del río. Y hicieron un montículo con esas piedras. ¿Para qué? Para que de allí en adelante, cualquiera que pasara por esa parte del río Jordán, recordaran que Dios abrió el agua, detuvo las aguas para que ellos pasaran. Y luego ellos se retiraron, quedaron las piedras allí y volvió a correr el agua. De generación en generación esas piedras hablaban que para Dios no hay nada imposible. Solamente allí de verlas recordaban. Y en el Nuevo Testamento un ejemplo, la piedra del sepulcro. ¿Quién la movió? El poder de Dios, que nos grita de generación en generación en generación, la tumba está vacía, la tumba está vacía, la tumba está vacía. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Bendito Señor! ¡Aleluya! Entonces, sí, las piedras hablan. En la Biblia, las piedras hablan.
Sería materia de un estudio también estudiar más piedras en la Biblia. Las piedras son muy importantes en Israel. Nunca he visto un territorio con tantas piedras. Piedras de todos los tamaños. Y cuando alguien muere en las tumbas, si uno va a un cementerio, en las tumbas no encontramos flores, sino piedras. Cuando alguien quiere recordar a las personas que han fallecido, le ponen sobre la tumba un montículo así chiquito de piedras. Otros tienen más grandes. Bueno, pero piedras son muy importantes en la Biblia. Tendríamos que hacer un estudio. Pero recordemos que el Señor Jesús le dijo a Pedro, ya no te llamarás Cefas, sino Pedro, tú serás roca. ¿Alguien te ha dicho que tú vas a ser piedra? Tú serás roca, le dijo, piedra grande. Pedro, escucha, de ahora en adelante vas a hacerlo. Y después traiciona al Señor. El Señor habrá dicho, uy, me equivoqué. No, ese mismo vendría a ser un discípulo que vivió para Jesús toda su vida y fue mártir del Evangelio. Lo mataron por no callarse, pero él sabiendo lo hizo y dio su vida por el Evangelio. Y nos dice en 1 Pedro 2, 4 al 8, nos dice así, acercándoos a Él. ¿Quién es Él aquí? Jesús. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también ¿como qué? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Ya no traen sus Biblias? A ver, esas Biblias, ¿qué hacemos? Tenemos que verlo, tienes que verlo. Vamos, ¿qué dice? Vosotros también como piedras vivas. Entonces nosotros, no solo Pedro tiene que ser piedra, sino también nosotros. Estamos en 1 Pedro 2, 4 al 8. Entonces, estamos allí. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esto es la iglesia. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión, o sea Israel, la principal piedra del ángulo. ¿Quién es? Jesucristo, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. ¿Es Jesús precioso para ti? Como para seguirlo toda tu vida. Precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces nos dice que Jesús es la piedra principal. En las construcciones había la piedra del ángulo. No hay construcción, no hay edificio si no hay esa piedra. La piedra principal
¿Quiénes lo desecharon? Los sacerdotes y los fariseos. Lo desecharon. Para ellos no era nadie Jesús. Pero hubo aquellos para quien es precioso, precioso. Y nos hace pensar en el tesoro que encontramos un día o la piedra, la perla de gran valor. ¿Cuánto valor tiene Jesús para ti? ¿Es todavía tu tesoro? ¿Es la perla de gran valor? Porque si no es así, entonces lo dejaremos. Pero si es que es precioso, lo más grande que nos ha sucedido, lo más precioso, lo más valioso que tenemos, nunca le dejaremos. Somos piedras vivas, nos dice la Escritura. Somos piedras que hablamos. Piedras que hablamos y que tenemos que ir y publicar el Evangelio de Jesucristo. Los ateos tropiezan, los materialistas tropiezan, muchos tropiezan en esta piedra preciosa que es Jesucristo. Entonces en esos días, era días de alinearse. ¿De qué lado estás? Los sacerdotes estaban a un lado y Jesús al otro. Incluso cuando Pilato les preguntó, ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la multitud dijo, la misma multitud que había aclamado a Jesús. ¿Qué pasó? Los discípulos habían huido, se habían escondido, y en el momento de decidir, la multitud decide y se va en contra del Señor Jesús. Habían visto los milagros, habían visto las maravillas, le habían aclamado y ahora gritaban, ¡a Barrabás, a Barrabás! Días de alineamiento. Y en estos tiempos de alineamiento seamos conscientes a qué lado nos vamos a poner. ¿De qué lado estamos? Si hemos decidido seguir a Cristo, que sea para siempre. No para titubear, no para cambiar, sino para decir, tú eres mi Señor. Y eres mi Señor para siempre, para toda mi vida. Hasta que yo me vaya, o tú vuelvas, Señor Jesús. Son tiempos como aquellos de la parábola de las 10 vírgenes. Nos toca velar, orar. El Señor Jesús les dijo que oraran, que velaran para que no cayeran en tentación. ¿Fue así? En el jardín de Getsemaní. Oren, clamen para que no caigan en tentación. Y lo mismo es para nosotros hoy, en este tiempo, hasta que el Señor vuelva. Y a los que han venido por primera vez, quiero decirles, antes de concluir rápidamente, que en primer lugar el Señor los ha traído el día de hoy. Estoy segura que alguien los invitó, pero Él los ha traído. Es el Espíritu Santo el que obra en el corazón humano y empieza a inquietarlo para buscar a Dios. Dios creó el universo, todas las cosas, y creó al ser humano para que tuviera amistad con Él. Por eso es que de una forma u otra todos hemos buscado a Dios. Pero desde que Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos hemos pecado. Todos. No hay nadie que no haya pecado. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Muerte eterna. Es el infierno para la eternidad. Eso es la muerte que habla la Biblia.
Y si la Biblia lo dice es porque Dios lo dice. El pecado produjo una separación entre Dios y el ser humano. Dios continuó amando al ser humano, aunque pecaba, aunque se pervertía, se volvía malvado, siguió amándolo. Pero la separación estaba hecha. Y nadie puede hacer nada con esa separación. Nadie puede alcanzar a Dios por sus propios esfuerzos. Nadie puede tampoco limpiarse de su propio pecado. No hay forma. Por eso Dios en su gran amor envió a su único Hijo Jesucristo. Y eso es lo que conmemoramos en estos días. Nadie puede limpiar su pecado. Por eso yo sé lo que es buscar a Dios y no encontrarlo, buscar a Dios y no encontrarlo. No porque Él no quiera, sino porque nosotros hemos pecado y no hay manera, no hay forma. Pero Dios, amándonos tanto, mandó a su único Hijo Jesús para que muera en la cruz del Calvario. Nadie lo mató contra su voluntad. Él voluntariamente se dejó matar en la cruz del Calvario. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia lo dice. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hay fe y uno cree en las palabras de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se llama fe, si es que uno lo cree, que Jesús nació de una virgen. Él podía haberse librado de esa muerte tan espantosa, horrorosa, pero no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente Él puede limpiar de pecado. Nosotros no nos podemos limpiar. Yo lo intenté desde niña. Cada día quería portarme mejor y nunca pude, porque nadie lo puede hacer. Solamente lo puede hacer Jesús. Por eso murió en la cruz del Calvario. Por amor a cada uno de nosotros, a cada ser humano. Y luego nos dijo que vayamos a predicar el Evangelio. Y ese es el Evangelio. De tal manera te ha amado Dios que Jesús murió en la cruz por ti. ¿Para qué? Para limpiarte de pecado. Su sangre tiene poder de limpiarte de pecado y puedas acercarte a Dios. Él es amoroso. Siempre ha estado con los brazos abiertos, pero el pecado separa de Dios. Hoy puede ser el día en que tus pecados sean borrados, sean limpiados. Si hay fe en tu corazón para reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, Redentor. Eso es lo que significa. Si es que eso es lo que tú quieres el día de hoy, te invito a orar conmigo en voz alta, inclinando tu rostro y cerrando tus ojos para que nada te distraiga. Dios mío, me acerco a ti para pedirte perdón, porque te he ofendido muchas veces. Perdóname, Señor, perdóname, porque he pecado contra ti. Hoy yo me arrepiento y te doy gracias, Señor Jesús, porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi único Señor y como mi único Salvador. Te entrego mi vida, así como estás, Señor. Yo te la entrego a ti, porque quiero vivir para ti todos los días de mi vida. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias,
por tu gran amor. Oro en tu precioso nombre. Amén.